buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la edición central de MBD Noticias. Es un gusto acompañarlos, acompañarlas. Tenemos mucha información para compartir el día de hoy, que comenzó el invierno formalmente. Natalia, ¿cómo te lleva esta situación? Bien, bueno, a mí más o menos. Ya lo sé, en realidad. Estoy acá con estos males propios de esta época del año, como todo el mundo además, y post-pandemia, bueno, en fin, todos los virus que se nos mezclan ahí. Pero bueno, estamos fortaleciendo el sistema inmunológico. Muy bien, muy bien. A las 11:58 de la mañana comenzó el invierno y esta va a ser la noche más larga del año. Ahí está. Aunque en las subjetividades de algunas personas, es mi caso, por ejemplo, el invierno comenzó hace rato, ¿no? Pero si te parece, vamos a comenzar ya con uno de los temas del día que causó cierta controversia a nivel del gobierno nacional con la Intendencia de Montevideo y viceversa, porque un préstamo del BID para enfrentar la crisis hídrica provocó un cruce de declaraciones entre el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y la intendenta de Montevideo, Carolina Cose. Cose dijo anoche que estaba indignada con la negativa del Ministerio de Economía a que la comuna obtenga esos recursos no reembolsables. Este asunto comenzó ayer, lo decíamos en la edición central, pero siguió en esta jornada, porque Delgado respondió este mediodía que no hay ningún préstamo del BID habilitado para la Intendencia de Montevideo y llamó a no jugar a la política chiquita con la crisis del agua. Ante eso, la intendenta capitalina respondió que el Poder Ejecutivo tergiversa la realidad y que si no hay préstamo del BID para Montevideo es porque el Gobierno Nacional bloqueó y dejó trunca esa posibilidad. Muy bien, ¿compartimos los adelantos de los otros temas que vamos a tratar hoy? Sí, vemos los titulares. El directorio de OCE solicitará aumentar los niveles de cloro y de sodio en el agua suministrada a la población en un intento por contener la caída de las reservas de agua dulce que abastece a Montevideo y el área metropolitana. El decano de la Facultad de Química, Álvaro Mombrú, recomendó directamente no tomar agua suministrada por OCE. Inumet publicó un nuevo reporte que no prevé precipitaciones significativas para las próximas semanas en las cuencas del Río de la Plata y Santa Lucía. El presidente Luis Lacalle Pou convocó a la cúpula policial y a las autoridades del Ministerio del Interior a la torre ejecutiva. Heber dijo que la lucha contra el narcotráfico es el principal factor de suba a los delitos. ¿Qué impactos políticos tendría la precandidatura de Pedro Bordaberry en el Partido Colorado? El análisis de Eduardo Botinelli en su columna semanal. La coordinadora de sindicatos de la enseñanza se movilizó por el centro de Montevideo y frente a Torre Ejecutiva en reclamo de mayor presupuesto para la educación pública y contra la reforma educativa. El fiscal especializado en lavado de activos, Enrique Rodríguez, reclamó mayor presupuesto y aseguró que todos los organismos del Estado deben asumir su responsabilidad en investigar estos delitos. Bancos privados tuvieron ganancias superiores a los 400 millones de dólares en los últimos 12 meses cerrados a abril, según informe del sindicato bancario. Lula viajó a Italia y se reunió con la primera ministra Giorgia Meloni, el presidente Sergio Mattarella y con el Papa Francisco. Fue previo a su viaje a Francia por las negociaciones del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Al menos 48 mujeres murieron tras un motín en una cárcel de Honduras. Desde el gobierno de Xiomara Castro atribuyeron los enfrentamientos al crimen organizado. Como todos los días, saludamos a quienes nos están viendo a través de la pantalla de TV Ciudad, a través de tvciudad.uy y nos escuchan a través de Uniradio 107.7 FM o uniradio.edu.uy. Salimos del estudio, Mariana. Sí, vamos al contacto con nuestros 3 móviles que tenemos en la calle el día de hoy, nuestros compañeros Diego Martini, Juan Pablo Rodríguez y Martín Duarte. Comenzamos con Diego Martini, que se encuentra en el Parlamento porque se está tratando la exoneración impositiva del agua embotellada. ¿En qué está este trámite, Diego? Hola Mari, hola Nati, buenas tardes para todas y todas. Nos encontramos en la Cámara de Representantes donde, como decías, se está tratando este proyecto enviado por el Poder Ejecutivo de exoneración impositiva en el agua embotellada, que ya fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Senadores más temprano. El Frente Amplio quiso agregar el aditivo de fijar el precio, algo que no fue llevado por el resto de los partidos, y ahora esto se está tratando en la Cámara de Diputados con el mismo tenor, con la misma línea, así que en un rato vamos a estar ampliando en una jornada que va a terminar en horas bastante tardes acá en Diputados. Gracias, Diego. Seguimos con el tema agua porque hubo reunión de la Comisión de Cuenca y
del Santa Lucía, del río Santa Lucía, y hay reclamos de parte de la sociedad civil. Juan Pablo, te escuchamos, te vemos. Mariana, Natalia, desde luego nuestro público, buenas noches. Estamos aquí ubicados en Rondó, esquina Lima, donde aún sigue reunida la Comisión de la Cuenca del Río de la Plata. También en paralelo el Consejo Regional del Río de la Plata y su Frente Marítimo, donde los grandes ausentes son, por un lado, el Ministerio de Salud Pública y por otro también OCE. Hay que recordar que esta comisión está regida por el artículo número 47 de la Constitución de la República, donde se incluye y es un espacio de participación social en cuanto al agua. Aquí en la sede de la DINAGUA, que fue creada en 2005, por cierto, para regular la utilización de este recurso tan importante que escasea en la actualidad. Bueno, veremos qué margen tiene para resolver algunas cuestiones sin las respuestas del Ministerio de Salud Pública y de OCE. Quienes sí están aquí son, por ejemplo, los funcionarios de OCE, es decir, FOSE, la Asamblea por el Agua, los Amigos de la Tierra y la Comisión Nacional en Defensa del Agua. Estaremos aguardando las principales novedades a la salida de esta comisión. Gracias, Juan Pablo. Enseguida retomamos el contacto. Ahora sí cambiamos de tema porque nuestro compañero Martín Duarte nos va a estar informando sobre la reunión entre la calle Pou y las autoridades del Ministerio del Interior. Martín. ¿Cómo andás, Mariana? Natalia, buenas noches. Damos fe que comenzó el invierno. Estamos aquí en la Plaza Matriz, donde hay una pequeña niebla incluso que ha bajado en la ciudad, para hablar de varios temas que tienen que ver, como tú decías, con esta reunión que tuvo en la jornada de hoy, sobre las 3 de la tarde, el ministro Luis Alberto Heber y toda la cúpula policial de Montevideo. Tema seguridad sobre la mesa, esta reunión que tuvo con el presidente la calle Pou, como escuchábamos en titulares, este aumento de los homicidios, el ministro Luis Alberto Heber lo asocia directamente a este combate que está haciendo la policía con el narcotráfico. Y enfrente a donde estamos, aquí en la Plaza Matriz, en minutos comienza una reunión de la bancada de intendentes del Partido Nacional. Va a estar encabezada por el presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde. Sobre la mesa, bueno, varios temas, entre ellos las reuniones que ha tenido el propio partido con el Partido Independiente y el Partido Colorado, hablando ya de candidaturas y este formateo en torno a las candidaturas para las intendencias. De estos dos temas estaremos informando en un ratito. Bueno, y esta discusión sobre la exoneración tarifaria del agua embotellada trajo polémica. Enfrentaron posturas el senador nacionalista Sergio Botana y el senador frente amplista Mario Vergara. Si realmente esto se deja al juego de la oferta y la demanda, existe la chance de que el Estado renuncie a cobrar esos impuestos y que el precio de todas maneras se mantenga alto. No es la multa, ni la persecución, ni el cierre del almacén. No, es el no comprarle al que abusa. El que abusa no se le compra, pero eso lo decide ¿quién? La ama de casa. Esa es la mejor de las policías. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, afirmó que el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, no adjudicó ningún préstamo no reembolsable a la Intendencia de Montevideo en el marco de la crisis hídrica. Y en alusión a las autoridades de la comuna capitalina, sostuvo que no se puede jugar a la política chiquita. La verdad me pareció muy fuerte, sobre todo porque en un tema tan sensible, donde obviamente hay factores externos, pero que es un tema muy sensible, el tema del agua para todos, la verdad que no podemos jugar a la política, y mucho menos a la política chiquitita, a ver qué ventaja sacamos. Por eso lo que hicimos es hablar con el director ejecutivo del BID, que representa al Uruguay, y no hay ningún préstamo habilitado a la Intendencia de Montevideo no reembolsable para el tema de la crisis hídrica, ni está arriba de la mesa, ni está habilitado en ese sentido. Así que no sé dónde salió. Sí, lo que hay es un intercambio con el Ministerio de Economía, que es la vía habitual con quien se conecta el BID, son los Ministerios de Economía, para poder generar apoyos, no solo en esto, sino en varios temas más, y temas de contingencia, pero en ese sentido podemos decir y ratificar que no hay ningún préstamo concedido no reembolsable a la Intendencia de Montevideo por el tema de la crisis hídrica.
Intendenta de Montevideo, Carolina Cosé, respondió al secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado. Sí, aseguró que se siente azorada y que es necesario tener el aval del Ministerio de Economía para solicitar formalmente el préstamo no reembolsable al BID. He pasado de estar indignada a estar azorada, verdaderamente. No hay otra palabra. Y no voy a decir que ya no lo puedo creer, porque no lo puedo creer y la realidad me demuestra día a día la capacidad de tergiversar la realidad que existe, ¿verdad? ¿Cómo vamos a tener un préstamo si no tengo la autorización del Ministerio de Economía? Pedimos la autorización del Ministerio de Economía para poder hacer el trámite formal. La Intendencia de Montevideo le envió una carta al presidente del BID, que conocemos personalmente por habernos encontrado en Denver. Le mandamos una carta explicándole la crisis del agua que había y solicitándole ayuda. Y la presidencia del BID indicó al personal del BID acá que ayudara a Montevideo. Entramos en tratativas con el personal de BID de Montevideo, que nos expresó: existe una gran posibilidad de que le podamos otorgar un préstamo no reembolsable, pero para hacerlo necesitamos el trámite de pedirle autorización al Ministerio de Economía. Por lo tanto, preguntarle al BID si hay un préstamo no reembolsable aprobado parece una pregunta de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Cómo vamos a tener un préstamo aprobado si el Ministerio de Economía no nos deja? Eso es tergiversar la realidad. Estamos haciendo política, sí. La política que estamos haciendo es estar al lado de la gente haciendo cosas de verdad. La política barata es bloquearnos a la hora de que nosotros queremos ayudar a las personas. Recién lo comentaba nuestro compañero Diego Martini desde el Parlamento. Se aprobó en el Senado el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para exonerar de impuestos al agua envasada y ahora se está tratando en la Cámara de Diputados. Sí, en el Senado el Frente Amplio presentó un aditivo para que el gobierno pueda fijar el precio de venta al público y se garantice que la rebaja realmente se traslade a los consumidores. Este punto no fue apoyado. Habría que crear cuerpos inspectivos o si no obligar a que todas las operaciones de venta de agua se hagan con tarjeta, con medios electrónicos para poder hacer el control. O si no, algo peor, mandarle la policía a los almaceneros. Y si algún control hay que hacer o si alguna sanción a alguno hay que hacer, que la ejerza la única que la puede ejercer, que es la ama de casa. Y que ejerce la sanción efectiva. No es la multa, ni la persecución, ni el cierre del almacén. No, es el no comprarle al que abusa. El que abusa no se le compra, pero eso lo decide ¿quién? La ama de casa. Esa es la mejor de las policías. El Frente planteó propuestas hace 10 días, fueron ignoradas, ahora 40 días después se envía un proyecto cuando la situación es mucho peor. Debería impactar en una baja de precio, pero también sabemos que hay una demanda muy grande de agua embotellada y si realmente esto se deja al juego de la oferta y la demanda, existe la chance de que el Estado renuncie a cobrar esos impuestos y que el precio de todas maneras se mantenga alto como bancada del Frente Amplio y en este caso excepcional, que es el de la escasez de agua, ni más ni menos. Vamos a presentar un aditivo autorizando al Poder Ejecutivo a que tome medidas en materia de fijación de precios o control del precio del agua embotellada, mientras dure, por supuesto, las circunstancias críticas. Presenta Antel. Llévate un celu gratis con 40 GB y disfruta todos los beneficios de ser Antel. Bueno, y a pesar de los distintos puntos de vista, se votó entonces en el Senado esta exoneración tributaria del agua embotellada y allí está nuestro compañero Diego Martini, lo veíamos al inicio y ahora vamos con el desarrollo del móvil. Diego, adelante.
Así es, compañeras, volvemos al Parlamento. Ahora estamos en la antesala mientras está y se sigue tratando este proyecto, como hacíamos referencia, y va en la misma línea, digamos, va en el mismo tenor de lo que pasó en el Senado. Y para hablar de esto estamos con la diputada Frente Amplista Betiana Díaz. Betiana, buenas noches, gracias por salir, incluso seguía después de que tuviste tu intervención. Bueno, ¿qué se plantea y si también se va a plantear esto del aditivo de fijar el precio? Bueno, a ver, la discusión está teniendo el mismo tono que tuvo hoy en el Senado. Nosotros esperábamos otra cosa, porque en realidad habíamos generado el acuerdo. Nosotros enviamos una minuta el 7 de junio al Poder Ejecutivo, votada por todos los partidos, propuesta por el Frente Amplio, para exonerar IMESI. Dejamos planteada la necesidad de exonerar IVA, no solo al agua embotellada, sino a las sodas también. Y bueno, pensamos que en base a ese acuerdo iba a ser distinto. Claramente acá hay un blindaje del gobierno en la torpeza del manejo de esta crisis hídrica que lleva a que el clima también se enrarezca, y han aparecido algunos elementos en las últimas horas que también complican el tenor de este debate. Nosotros vamos a plantear una medida complementaria que entendemos necesaria, porque nosotros planteamos el tope o la tarifa del precio del agua embotellada mientras esta situación persista en el tiempo. Y es básicamente para asegurar que esta devolución le llegue efectivamente a la población y no quede sujeta a la especulación que hacen, bueno, muchos comercios, ¿no? Y además también para que después no entremos en otras prácticas que complican a los comerciantes y que son anticompetitivas, porque este gobierno a veces tiene muy buenas intenciones, pero desconoce los instrumentos que tiene. Pasó con el asado, ¿no? De dudosa legalidad ese acuerdo, que no se le terminó de trasladar a la gente y que probablemente afectó a comerciantes también. Entonces nosotros lo que decimos es, tenemos la oportunidad, a la luz de la experiencia, de poder enmendar este tipo de acciones y blindar que efectivamente el descuento del IMESI y del IVA, que es un descuento sensible, cercano al 30% por litro de agua, le llegue al bolsillo de las familias. ¿Quién se opone? ¿Cómo nos podemos oponer? Betiana, recién también se hablaba y se traía a colación esto del préstamo que la Intendencia de Montevideo solicitó al BID y que fue este préstamo no reembolsable y que fue rechazado por el Ministerio de Economía. Bueno, a nosotros nos parece que ese es el nivel más bajo y enano de la discusión política en lo que ha sido un año electoral que se adelanta, es un año preelectoral, pero realmente nos sorprende cómo, por un lado, el gobierno hace un discurso con respecto a la preocupación en la asistencia a las personas vulnerables, pero después el presidente no logra asegurar en la conferencia de prensa que efectivamente Mides vaya a ampliar la cobertura a hogares vulnerables. Y además, bueno, ¿a quién atiende hoy la Intendencia de Montevideo a través de sus políticas para la gestión de la crisis hídrica? A las familias más pobres de Montevideo y a las familias de los barrios de Montevideo. Tenemos acá el problema más grande de todo el país, es decir, el casco más duro del problema, y realmente parece de una visión muy chiquita en términos de construcción democrática y política, esta medida que se adopta de negar el avance en las negociaciones para otorgar un préstamo no reembolsable, además, ¿no? Cuando este gobierno ha elegido este tipo de financiamientos para muchas de sus políticas. Betiana Díaz, diputada del Frente Amplio, le agradecemos por estos minutos. Como decíamos, entonces, compañeras, va a seguir la sesión y seguramente siga por unas cuantas horas. Presentó Antel. Llévate un celu gratis con 40 GB y disfruta todos los beneficios de ser Antel. El decano de la Facultad de Química, Álvaro Mombrú, aseguró que la crisis hídrica es muy grave y recomendó no tomar agua de OCE incluso a las personas que gozan de buena salud. El decano dijo que la población debe ser consciente de que esta situación no es transitoria. Ya no es los valores máximos permitidos que fueron aumentados en forma transitoria a comienzos del mes de mayo. Que bueno, ahí tenemos una ventana acotada de cierto nivel de aceptabilidad. Ahora estamos hablando de valores bastante mayores, hay varios escenarios que andan en la vuelta, pero incluso el escenario más bajo es un valor importante y esto solo va a aumentar. Esto tenemos que ser conscientes de que la crisis es muy grande y la gente tiene que saberlo claramente. En definitiva, no hay que tomar agua. Yo no lo recomiendo porque son niveles de sodio
que aún personas, porque antes decíamos, no, porque personas hipertensas, personas que cursan un tratamiento oncológico, pero aún las personas que gozan de buena salud, tampoco es adecuado la ingesta de altos niveles de sodio, porque además hay ingesta de sodio basal que uno no la puede eliminar. Vamos a decir, embutidos, pan, queso, por empezar a decir nada más. Entonces, a eso le sumaríamos mucho sodio por agua, que además la verdad que con estos niveles que se están anunciando, incluso de un punto de vista organoléptico, de sabor, eh, no sería adecuado. Entonces sí, yo recomiendo buscar otra fuente de agua para la ingesta. Bueno, y la Facultad de Química además dejará de emitir recomendaciones sobre el consumo de agua de OCE. Sí, el decano, a quien recién escuchábamos, dijo que en un contexto tan cambiante como el actual, las sugerencias de la facultad pueden desinformar a la población y ser malinterpretadas. La Facultad de Química que emitió recomendaciones la semana pasada, ya ahora con este cambio de escenario, con este aumento de sodio y cloruro, pierde vigencia. Pues si nosotros decíamos para cocinar tienen que hervir el agua 5 minutos, bueno, hoy por hoy hervir el agua, si vamos a tener estos niveles tan altos de sodio, lo que va a implicar es que vamos a concentrar aún más el nivel de sodio. Entonces, yo no lo he hablado todavía con los docentes de la facultad, pero mi intención es que la facultad no emita más recomendaciones, porque lo único que estamos haciendo es desinformar, es que de repente la población se quede con lo que dijimos el 14 de junio, pero que ya no tiene más vigencia el 23 de junio. Entonces no vamos a emitir más recomendaciones. Bien, y reunión de la Cuenca del Río Santa Lucía sin la presencia de representantes del gobierno, el desarrollo del móvil de nuestro compañero Juan Pablo Rodríguez, que está por allí. Juan Pablo, adelante. Natalia, reitero el saludo, las muy buenas noches. Bueno, el argumento de OCE y del Ministerio de Salud Pública es que no se hizo la solicitud, es decir, el pedido de la presencia aquí en este lugar, es decir, a la DINAGUA con el tiempo suficiente. Bueno, tuvieron un tiempo de 20 días. Hay que recordar que esta citación se hizo el pasado 31 de mayo, quizás un margen considerable para decidir si venir o no. Esto, por un lado, y es lo que molesta a la mayoría de los integrantes, dado que este es el único espacio donde la sociedad tiene forma de manifestarse en referencia a temas del agua, como dijimos anteriormente, regido por el artículo número 47 de la Constitución de la República. Esta comisión de la Cuenca del Río Santa Lucía, que en el día de hoy también sesionó en simultáneo con el Consejo Regional del Río de la Plata y su frente marítimo, trató varios temas. Por ejemplo, el del ordenamiento territorial sobre el río Santa Lucía. Si vamos a poner ejemplos, por ejemplo, en España el ordenamiento territorial indica que cada persona que compra un campo, el Estado te dice lo que tenés que plantar y de qué manera lo tenés que hacer. Esto no sucede allí en los arreboles del río Santa Lucía, y también hay una denuncia muy fuerte de unos 486 embalses irregulares que están en manos de privados, que también fueron menguando la capacidad de este río. Por su parte, FOSE también denuncia de que el presidente de la República hizo el anuncio de una inversión de 20 millones de dólares en obras, pero no hay pliego licitatorio ni tampoco el sindicato conoce cuáles van a ser los alcances de estas futuras obras. Por eso hablamos con Federico Kramerman, que es el presidente de la Federación de Obreros de OCE, que esto le dijo a MBD Noticias. Bueno, primero, antes que nada, lamentar la ausencia de dos actores que tendrían que haber estado y que se excusaron a último momento. El Ministerio de Salud Pública y las autoridades de la OCE, que por distintos motivos, el Ministerio por un problema de agenda y la OCE por una orden directa de presidencia de que no hablen, ¿sí? No participaron de la reunión cuando son quienes la empresa encargada del agua, justamente la parte del problema, y la autoridad sanitaria del país, la que nos debería estar diciendo las garantías y las consecuencias de la situación de emergencia hídrica que estamos viviendo y decretada formalmente por el gobierno. Entonces, bueno, primero que nada, lamentar que no hayan estado. Y después, la dinámica acá es de ir compartiendo con las distintas organizaciones que integran el Comité de Cuenca
Nosotros seguimos insistiendo que finalmente luego de 43 días que el agua comenzó a salir salada por las canillas de los ciudadanos de Montevideo y área metropolitana, se decretó la emergencia hídrica, algo que tenía que haberse hecho hace mucho tiempo. Sí, que está bien empezar a transparentar los datos, que a las 24 horas que el presidente de la República dijo que iban a transparentar los datos, ya salió en toda la prensa que en 2 de las 3 líneas de bombeo de Montevideo los valores de cloruro y sodio ya están por encima de la última autorización del Ministerio de Salud, es decir, lo que venimos denunciando hace mucho tiempo los trabajadores de la OCE, que los niveles siempre han estado por encima de lo que se estaba pidiendo como habilitación. Bueno, y seguimos en tema porque se conoció un comunicado de última hora que tiene que ver con este posible préstamo del BID no reembolsable a la Intendencia de Montevideo para paliar la crisis hídrica, y en el comunicado que hizo público el Banco Interamericano de Desarrollo dice: en respuesta a la nota del Ministerio de Economía dirigida al representante del banco en Uruguay, informamos que actualmente el BID no está gestionando recursos reembolsables o no reembolsables, cooperaciones técnicas, con la Intendencia de Montevideo en el marco de la emergencia hídrica. Sí, Natalia, este comunicado que fue difundido por el periodista Raúl Ponce de León a través de su cuenta de Twitter afirma que los instrumentos de financiamiento del banco con los que actualmente cuenta la Intendencia de Montevideo son 2 préstamos de inversión y 2 cooperaciones técnicas no reembolsables con foco exclusivo en saneamiento, drenaje urbano y residuos sólidos. Estos préstamos, dice el comunicado del BID, fueron gestionados por el Ministerio de Economía en su rol de gobernador del Banco Interamericano de Desarrollo. Y bueno, luego dice el banco que sigue comprometido a ayudar a Uruguay en esta crisis hídrica. De alguna manera, Natalia, bueno, faltaba también esta visión en el medio de estas posturas contrapuestas del Gobierno Nacional por un lado y de la Intendencia de Montevideo por el otro. Igual, no sé si aclara demasiado, porque esto es un poco lo mismo que dijo el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, pero la intendenta lo que dice es: no hay, porque no se llegó a gestionar, había conversaciones. Veremos entonces qué es lo que sucede o cómo sigue este tema. Y cambiamos de información, sí, Mariana, porque la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza se movilizó desde la Universidad de la República hasta la Torre Ejecutiva en el marco del paro nacional que se está llevando a cabo. Se pronunció en contra de lo que considera carencias pedagógicas y materiales y también pérdida salarial. Mirándole a los ojos les digo: aquí no hay ningún privilegiado ni privilegiada como nos hace creer o quiere hacer creer el ministro de Educación y Cultura. Además, les quiero asegurar que si el gobierno nos escuchara, no estaríamos tomando esta medida nuevamente. Porque quiero recordarles que somos nosotras y nosotros quienes pagamos esta lucha. Algunos datos solamente para recordar. La pérdida de nuestro poder de compra se sitúa alrededor de un 7,9%. Y el gobierno nos dice que a pesar de que la economía crece, recuperaremos poco más de un 6% de lo que veníamos perdiendo. Yo les pregunto, y también me pregunto, ¿por qué si la economía crece no hay derrame para trabajadores y trabajadoras? ¿No será que los privilegiados son otros, que no somos los que estamos acá? La secretaria general de la FUM también se refirió a seguidillas de hechos de violencia dentro y en el entorno de los centros educativos, asegurando que escuelas y liceos se convirtieron en lugares de incertidumbre e inseguridad para familias, estudiantes y personas trabajadoras. Y estudiantes y docentes en esta movilización de diferentes centros de estudio se manifestaron. Sí, solicitaron mayor presupuesto para el rubro en la próxima rendición de cuentas.
El gobierno está haciendo las cosas bastante mal en torno a la educación y hay muchísimos otros ámbitos del que me podría quedar hablando hasta que lleguemos hasta el final de la marcha, básicamente. Pero nada, la educación está en decadencia, se están llevando a cabo una serie de atropellos y nada, arriba los que luchan. La formación docente siempre es un debe y además, o sea, la reforma que se está implementando deja bastante que desear en torno a, ¿no?, la mejora, y es lo que hemos pedido siempre, que es la Universidad de la Educación, y ese reclamo sigue vigente. Esta movilización es por presupuesto, es en el marco de la rendición de cuentas. Nosotros pedimos más presupuesto para la educación, el 6% más 1, ya que, bueno, en carácter edilicio, por darte un ejemplo, se vienen abajo todos los liceos, precisamos intérpretes institucionales, equipos multidisciplinarios, o sea, condiciones dignas de estudio. También estamos en rechazo de la persecución sindical y la persecución gremial que nosotros vivimos en la educación. Son atropellos que se viven día a día, va desde un salón gremial hasta sancionarte por ser sindicalista, sumariarte o lo que fuese, como los procesos de investigación, como pasó con nuestro director. O sea, y hoy salimos a las calles, como todos los años, lamentablemente, a pedir presupuesto. Bien, y nos vamos a la zona de la Ciudad Vieja. Allí está nuestro compañero Martín Duarte, que va a desarrollar la información sobre dos reuniones, una que se llevó a cabo y otra que se está produciendo en este momento. Reunión del presidente con jerarcas policiales, reunión de intendentes del Partido Nacional. Estás allí en el directorio, Martín. Así es, empecemos por esto último, Natalia, porque bueno, va a comenzar en algunos minutos esta reunión aquí en la Casa del Partido Nacional, encabezada por el presidente justamente del directorio, Pablo Iturralde, que le agradecemos unos minutos, que tiene contenido político y también a propósito de una ley de descentralización que también se estará abordando con los intendentes que van a estar están llegando en estos momentos. Pablo, gracias por estos minutos. Motivos políticos, concretamente, a la hora de evaluar un poco las reuniones que han tenido con el Partido Colorado y también con el Partido Independiente en estas últimas horas. Va a ser uno de los temas que se van a transmitir. Sí, la bancada de intendentes del Partido Nacional, lo que nosotros llamamos el Consejo de Intendentes en la Carta Orgánica, se reúne todos los meses, antes, generalmente cuando se reúne el Congreso la noche anterior, cuando lo hace en Montevideo, que es mes por medio, tiene una reunión de bancada y que estamos intentando, casi siempre la están haciendo acá. Bueno, un poco es que son parte de la estructura orgánica del partido y a veces la casa era como que había cierta distancia entre el partido de Montevideo y los intendentes. Bueno, la idea es que la sientan propia y así lo han sentido, y desde hace ya unos cuantos años venimos haciendo estas reuniones en forma habitual, donde discutimos temas partidarios y otros no tanto, digo. Ahora tenemos planes para discutir el Congreso del partido, cómo se va a realizar, un Congreso que tenemos planificado para el mes de octubre, la convención, bueno, distintos temas de la interna partidaria, pero también tenemos la propuesta que nos realizó el Partido Colorado y el Partido Independiente sobre la comparecencia en las elecciones municipales del 2025, lo cual, bueno, es un tema que nosotros lo hemos dicho desde el primer momento. Queremos trabajarlo, queremos trabajar en conjunto, creemos que la coalición debe seguir funcionando, pero también tenemos un partido con una impronta local muy especial en todos los lugares, y un partido muy de tipo federal, de organización federal, donde los intendentes son una pieza clave, y entonces para nosotros lo importante es, como ya lo hicimos hace un par de meses con el Congreso de Intendentes, volver a hablar, actualizar la información, contarles la conversación con el Partido Colorado, con el Partido Independiente, y bueno, en los próximos 30 días vamos a estar recorriendo los 19 departamentos, hablándolo con las departamentales. La idea es poder sumar, además de Montevideo, generar candidatos únicos en algunos otros departamentos. ¿Está sobre la mesa ese tema? A nivel de coalición, ¿no? Únicos o no únicos, sino buscar un mecanismo para votar en conjunto, porque hay lugares donde, bueno, se hace más imprescindible la votación en conjunto, hay otros donde no es tan imprescindible, pero en todos los casos nosotros lo que queremos mostrar es una señal de que, bueno, apostamos a un gobierno en coalición, como lo hacemos a nivel nacional. Creemos que eso se puede dar en muchos lugares del interior, y bueno, pero quienes tienen la última palabra
son los intendentes. ¿Cómo está viendo la interna política del propio partido, donde bueno, Laura Raffo ya ha comenzado una actividad importante en distintos barrios de Montevideo, pero también en el interior, a la hora de la interna del propio partido a nivel de las candidaturas, ya pensando no en la intendencia, sino en las próximas elecciones, ¿no? Hay distintos compañeros compañeras que se están moviendo, trabajando en la interna. Hay muchos grupos, no son solo lo que usted marcaba, sino que, bueno, los perfiles a medida que se acerca la elección se van marcando. Quizás es un momento más para remarcar que nosotros entendemos que hay que abocarse de lleno al gobierno durante este año. Los gobiernos duran 5 años, hay 4 que se actúa a full y 1 que es muy electoral, sería el año que viene. ¿Siente que fue muy prematuro, empezó quizás antes de los tiempos electorales? Lo que pasa es que quizás lo que nos pasó ahora es que la mitad del periodo de gobierno se nos fue con la pandemia. Entonces, como la mitad del gobierno se dio en pandemia, es como que hay que ajustar todo en 2 años y bueno, es un año que nosotros preferíamos que lo abocáramos de lleno al trabajo de gobierno, se sigue haciendo así y bueno, hay algunos compañeros que están marcando sus perfiles con legítimos derechos. Nuestra apuesta es que el año electoral sea el año que viene. Bien, Pablo, muchas gracias, muy amable. Era la palabra en este caso del presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde. Decíamos que, bueno, reuniones políticas hoy aquí en la Casa del Partido Nacional, pero en esta tarde, sobre las 3 de la tarde, compareció el ministro Luis Alberto Heber en Torre Ejecutiva para hablar de otros temas, puntualmente de seguridad. Estuvo acompañado también por todas las jerarquías policiales de Montevideo. El ministro señaló, hizo una autocrítica de que se deben mejorar los números y los valores en torno a lo que es el tema homicidios puntualmente, y en esta reunión, bueno, que fue de intercambio, fue informativa, así la definió él, con el presidente Luis Alberto Lacalle Pou. En este caso estuvo sobre la mesa también el tema de la interpelación de las próximas semanas. Si les parece, compartimos un resumen de lo que dijo una vez terminada la reunión. Ha sido una reunión informativa del presidente. Tenemos un despliegue importante en Montevideo. Naturalmente tenemos que mejorar los resultados y en función de eso vamos a incrementar el trabajo y la presencia policial en lo que tiene que ver el despliegue del mismo, con varias operaciones tácticas que tiene la policía. La lucha por el narcotráfico es el principal factor de la suba de los delitos en términos generales. Todos saben, lo he dicho hasta el cansancio, cada vez que cerramos una boca de pasta base, baja el delito de la rapiña y el hurto en casi hasta un 23% en la zona donde se cierra la boca de pasta base. Al presidente se le informó de lo que estábamos haciendo. Pero no opinó. No, dio opiniones, sí, pero no que tenga que ver en modificación de planes. Dio opiniones sobre la exigencia que el poder político le está haciendo a los profesionales de la policía tener mejores resultados de lo que estamos teniendo. Los resultados son mejores, notoriamente en rapiña y en hurto, no tanto en homicidios, todavía no tenemos el semestre como para poder evaluarlo, pero bueno, son números que estamos teniendo y hemos frenado no solamente el crecimiento, sino que han descendido los delitos. ¿Dice mejor es comparativo con qué fecha? Yo estoy diciendo que los delitos han bajado y no han subido como sucedía en la administración anterior. ¿Pero comparativo con qué fecha? Administraciones anteriores. Ministro, ¿En 2019 la comparación? No, con todo el periodo. En el 2018 los homicidios fueron más de 400. Quiere decir que... ¿Y con esta administración cómo es el comparativo del 2020? Es lo que voy a explicar en el Parlamento. Yo lo voy a invitar con mucho gusto para que pueda seguir. ¿No tiene la cifra? Las tengo, sí, y las voy a dar en el Parlamento. Primero, ¿no le parece? Cambiamos de asunto. El ex titular de la Secretaría Antilavado, Daniel Espinosa, entiende que las cifras de lavado de activos son parciales, ya que solo reportan los del sector financiero y no los del inmobiliario. Espinosa dijo que la percepción de riesgo dentro del sistema político aún es muy baja.
lo que está pasando en otros países, en México, en Colombia y otros, puede pasar acá inmediatamente. De hecho, estamos teniendo muchas señales en cuanto al crimen organizado en barrios de Montevideo. Un signo de lo que estoy diciendo es, estamos discutiendo un plan de seguridad contra el crimen organizado, multidisciplinario, con 15 medidas, y en esas 15 medidas no está el lavado de activos, no está la ALAMA. Y para nosotros es indivisible el combate del crimen organizado con el lavado de activos. Si no le sacamos los bienes a los narcotraficantes o a los mafiosos de todo tipo, no le sacamos el poder. Según Espinosa, la LUC significó un retroceso en el combate a estos delitos y llamó a una mayor coordinación de todos los organismos involucrados. En lo que tendríamos que haber hecho estamos yendo en dirección inversa con la LUC porque se levantó el umbral de manejo efectivo, o sea, hay menos trazabilidad de las operaciones y además se modificó la debida diligencia en el sector inmobiliario, en el sector notarial, permitiendo que si el dinero viene a través de un banco no se pregunte demasiado. Eso es un tropiezo. Ahora, el sistema, esa es una parte del sistema. Después hay otras partes que también tenemos que mejorar el funcionamiento. Y seguimos en tema porque el fiscal especializado en lavado de activos, Enrique Rodríguez, reclamó mayores recursos para la investigación de los delitos vinculados al lavado. Sí, el secretario del Ministerio Público reconoció los avances de Uruguay, pero reclamó una mayor coordinación entre los organismos involucrados. La Fiscalía Especializada en Lavado de Activos fue creada a principios de 2023 para profundizar el combate a este delito. En su creación se creó un cargo de contador para colaborar en la investigación que aún no se efectivizó. Hoy la realidad es mi fiscalía está conformada por el fiscal titular que soy yo y 2 fiscales adscriptas que están acá presentes, un muy buen equipo, pero somos 3 personas y somos abogados, por supuesto, y recibimos reportes de 700 páginas, de 700 hojas, y somos nosotros quienes estamos analizando estados de cuentas bancarios, información que pedimos a nivel general. Según Rodríguez, la experiencia internacional muestra que la fortaleza está en el trabajo conjunto de los organismos estatales. En ese sentido, reclamó que se establezcan parámetros. Algún día creo que nos debemos un gran debate para tratar de determinar, bueno, a ver dónde estamos parados. Porque acá pasamos por frente a un edificio y decimos, bueno, esta torre de 24 pisos con un apartamento de $1 millón, alguien debe estar lavando. Pues ya es una sospecha que ya tenemos los uruguayos de por sí. El vecino cambia de auto y decimos, bueno, debe estar lavando. ¿tá? Entonces, algún día tendríamos que sentarnos a tener un análisis, los distintos operadores del sistema, y decir, bueno, ¿cuáles son los índices objetivos para decir, bueno, acá se puede estar lavando? Volvemos a la política partidaria porque el Partido Colorado decidió presentar un candidato propio para las próximas elecciones a la Intendencia de Montevideo dentro de la coalición multicolor. El secretario general de la Departamental Colorada, Carlos Rydstrom, dijo a MBD Noticias que la intención del partido es marcar su propio perfil. Bueno, ayer se congregó la Convención Departamental de Montevideo del Partido Colorado, que es el órgano soberano máximo para nuestra colectividad en el departamento. En ese sentido se presentó el informe que fue generado el pasado 13 de mayo por la Agrupación Departamental de Gobierno, que sesionó también en esta casa con nuestros diputados, ediles y concejales municipales, aquellos quienes se integran de alguna forma por el legislativo o el ejecutivo a lo que es los órganos de y para Montevideo. Y en ese sentido, en conjunto con el CED, se generó esta propuesta de camino a tomar en los próximos 2 años por parte del partido para llegar de la mejor manera a la elección de mayo del 2025 y poder ganar esa elección y poder presentarle a la ciudadanía montevideana nuestra manera de gestionar el departamento y la ciudad de la manera que entendemos es la mejor para todos. Sin lugar a dudas, eso es una de las principales definiciones. Se reitera la apuesta por una coalición, así como se está
está haciendo a partir de nuestro Ejecutivo Nacional de poder llevar en las elecciones departamentales a nivel nacional un lema común para comparecer, a nivel de Montevideo, como ya venimos haciendo hace varias elecciones, poder reiterar ese mecanismo, reiterar esa herramienta, pero esta vez de manera fundamental y a diferencia de lo que fue en la última elección, por comparecer con una candidatura propia por parte de los colorados. Hoy es miércoles, día de columna política, día de recibir a Eduardo Botinelli, sociólogo, director de Factum. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mariana? Un gusto. Muy bien. Bueno, vamos a hablar sobre interna colorada, sobre política partidaria, pero antes me gustaría tener alguna consideración acerca de este asunto del que hemos conversado, del que hemos dado cuenta entre estos cruces que hubo entre el Gobierno Nacional y la Intendencia de Montevideo sobre este posible apoyo del BID. Y el último elemento que tenemos para sumar es el comunicado del propio banco que parece desdecir a la intendenta Carolina Cose. ¿Cómo lo vas viendo? Bueno, a ver, sí, claramente no están claras las condiciones ni de lo que hizo la Intendencia ni de los motivos por el cual Presidencia, el Ministerio de Economía en realidad, rechaza esa posibilidad. Creo que lo que está viendo en términos generales es una ausencia de diálogo, sobre todo ante una crisis importante y una política de Estado que debería estar trazándose. Y esto se ve, digamos, desde Presidencia, desde el oficialismo, también adentro de la coalición, también desde la oposición. Es decir, no, digamos, está como permanentemente esa idea de que está faltando diálogo. Y el diálogo no es una reunión, sino la construcción de políticas o la construcción de discusiones en cosas importantes como es esta situación de una crisis que está atravesando el gobierno, el país, pero también se ven en cosas menores. O sea, cuando uno empieza a repasar algunos hechos de estos días, lo que se ve es que no hubo diálogo en algunas decisiones que se tomaron, desde cosas quizás menores, como que Sanguinetti no fue invitado a los 35 años del Plan CAIF, que fue el impulsor, digamos. El tema del Águila de Graf Spee, que enseguida salió desde adentro del propio sistema político, es decir, no hubo diálogo en este sentido. Tampoco aparece cuando vemos, bueno, ahora en los diputados de Cabildo Abierto que manifestaron que no firmaban el grave y urgente, primero por la no posibilidad de recolectar las firmas, pero también diferenciando de una cosa es ser socio y otra es esclavo. Es verdad, para el tema del agua embotellada, ¿no? Esto que se está tratando en el Parlamento ahora. Sí, entonces, bueno, reclamando información previa, reclamando justamente que haya un diálogo dentro de la coalición. Y esto, en el tema del agua, el gobierno aparece como que, digamos, no aparecen los planes claros, ¿no? Y cuando lo ponemos en contraposición con lo que fue el manejo de la pandemia, es un contraste muy importante. Desde el punto de vista de la transmisión de los mensajes, desde el punto de vista de la comunicación, desde el punto de vista de la planificación y también de quienes están actuando. No se ve, como apareció la idea del GACH en su momento, la visión experta en la discusión, ni de la academia, ni de otros actores sociales, ni de otros actores políticos viendo este tema. Entonces, el contraste con la pandemia es importante en el manejo que hizo el gobierno y eso está generando ruidos importantes a nivel político, a nivel social y que, bueno, lo que se está transmitiendo, digamos, hacia la población no termina de quedar claro. Bien, se suman además los comunicados públicos, quizá antes de la interacción entre los diferentes niveles de gobierno u organismos, ¿no? Efectivamente, eso es parte, digamos, se está dando como discusiones públicas con comunicados y no está habiendo una discusión política más avanzada, digamos, ¿no? Bien, bueno, si te parece pasamos a la interna colorada, hablamos de lo que sucede a la interna justamente del Frente Amplio, del Partido Nacional. Ahora, ¿cómo estás viendo las diferentes posibilidades en filas coloradas? Bueno, el Partido Colorado está procesando una renovación importante que no tiene candidatos naturales, es decir, no aparecen candidatos obvios hacia la presidencia, una potencial candidatura, no solamente en términos políticos, sino también en términos de la población. Es decir, la población no está visualizando candidaturas claras. Está procesando esa renovación
con Sanguinetti fuera de escena desde el punto de vista de candidatura, la salida de Talvi. Eso genera también realineamientos internos desde el punto de vista de los grupos, es decir, Ciudadanos ha tenido escisiones, tanto por lo que pasó, pero también podemos esperar que haya cambios en función de lo que suceda hacia adelante. Entonces, aparecen una serie de nombres, ¿no? Aparece Tabaré Viera del lado de Ballistas, aparece Adrián Peña, Robert Silva del lado de Ciudadanos, aparece el nombre de Gabriel Gurméndez desde el lado más de la 15, Guzmán Acosta y Lara, que formó su propio grupo, está el nombre de Andrés Ojeda, aparece también Subía, que también tiene su propio grupo. Entonces, hay toda una serie de nombres que han ido circulando, digamos, con mayor o menor fuerza, pero faltando un año todavía, que eso es algo que también hemos hablado varias veces en cuanto que todavía falta un año, claro, pero ya estamos hablando como si estuviéramos en el propio año electoral y de hecho mucha de esta discusión que hablábamos antes también está teñida por ese aceleramiento que hay de los tiempos electorales, pero ninguno de estos nombres que mencionaba aparecen por la propia población identificados como candidatos y además hay muchos que tienen un grado muy alto de desconocimiento en la población, es decir, que la gente no los conoce. Obviamente, faltando un año hay posibilidades de construcción, pero no aparece hoy visualizado claramente cuáles son las candidaturas que pueden instalarse ni cómo se puede diagramar incluso hasta la oferta electoral, no solamente en términos de candidaturas, sino en términos de grupos políticos que puedan estar presentándose en función de alianzas o, digamos, desmembramientos que pueda haber. ¿Y qué pasa con la anunciada vuelta de Pedro Bordaberry? No por él mismo, pero sino por los trascendidos. ¿Esto cambiaría de alguna manera esta interna, estas posibilidades del partido? Bueno, sin dudas es un factor clave en esto que decía de, bueno, lo que sucedió ya generó consecuencias, si Bordaberry aparece, genera otro tipo de consecuencias. Aparece bastante clara la idea de que Bordaberry puede lanzar su candidatura con una ventaja muy importante con respecto a los otros que hablábamos. Es una persona que ya es conocida. No tiene que instalarse. En el momento que él decide, ya queda instalada la candidatura. Entonces, ese es un primer elemento. El otro es cómo Bordaberry ha ido cambiando sus posturas. Si uno mira lo que fue el inicio de la pandemia durante 2020, incluso parte de 2021, era una figura que estaba muy pegada al oficialismo y al oficialismo presidencial, digamos. Después empieza a despegarse, sobre todo cuando se acercan cuando se acerca el desenlace del caso Marcet con el tema de Carolina H. y enfrentándose a Bustillo y también a otras decisiones del presidente o del gobierno. Y se ha ido posicionando en un lugar crítico de la oposición, pero no tan crítico como Cabildo, de la presidencia, ¿no? Crítico del oficialismo, pero no tanto como Cabildo Abierto. Y ha habido hechos que van marcando las posibilidades de arribo, digamos. Carolina H. registró la hoja 10 en todo el país. Después de su salida, claramente ha tenido algunas intervenciones importantes. Por otro lado, aparece el registro de Vamos Uruguay, Vamos Colorados, Vamos Ballistas, ¿no? Dentro del Partido Colorado, que dan a entender que digamos, la vuelta de Bordaberry a la escena política y con la candidatura es un hecho que es pasible de verse. Ahora, esto genera impactos a la interna y genera impactos externos. A la interna por los realineamientos que hablábamos y además porque al ser una figura ya instalada y con un pasado, además, donde sus internas, las veces que participó en internas, la ganó con más del 70%, bueno, hay que ver cuánto es el peso que termina teniendo, pero claramente tiene un desnivel con respecto al resto de las candidaturas, que es importante. Aunque, Eduardo, los diferentes dirigentes colorados se han expresado a favor de la posible vuelta de Bordaberry, ¿no? Como que esto afectaría de manera positiva al partido. ¿Eso es así o es en la esfera pública que se dice y, bueno, genera algún temor en otras, digamos, esferas del partido, la interna? Bueno, ahí, digamos, está la permanente contradicción y colaboración que necesita el sistema. Probablemente afecta las posibilidades de otros dirigentes de poder acceder a ser candidato único, pero al mismo tiempo aparece con lo que decía de factores externos o consecuencias externas que puede tener una candidatura de Bordaberry, es que fortalece al Partido Colorado. Entonces, de alguna forma, lo que está en la atención es, efectivamente, en la interna tiene todas las de ganar, por lo menos inicialmente,
y perjudicaría las posibilidades de otros, pero al mismo tiempo, como el Partido Colorado tiene posibilidades reales, por lo menos en todos los estudios que se han realizado, de crecer con respecto a lo que está ahora, sería favorable para el Partido Colorado. Entonces, ahí entra esa tensión entre lo interno y lo externo, donde el Partido Colorado con Bordaberry aparece con un nivel más fuerte en competencia y además en un momento, digamos, medianamente complejo para el Partido Nacional en función de la serie de acontecimientos que está enfrentando. La crisis hídrica es la última, digamos, pero hay una serie acumulada donde Bordaberry tiene la posibilidad de competir con el Partido Nacional, quizás algo con Cabildo Abierto, pero ahí hay vasos comunicantes importantes que pueden darse en la competencia. Bien, justamente estaba pensando en eso, en cómo afectaría Cabildo Abierto, pero si te parece lo dejamos para una próxima columna, quizá cuando tratemos la interna de Cabildo y bueno, dejamos algo también para seguir pensando y analizando. Muchas gracias, Muy bien, Eduardo. muchas gracias. Seguimos con Natalia con más información. Sí, otro tema, el intendente de Maldonado, Enrique Antía, cesó a la subdirectora de turismo de la Intendencia. La jerarca había denunciado barrera de género en sectores blancos. Según la noticia consignada por La Diaria, Melina Bentancur había escrito una carta el 8 de marzo pasado tras renunciar al sector departamental Todos por Maldonado y al nacional Mejor País, liderados por Enrique Antía. En su carta señaló que su experiencia en la dirección de turismo la hizo dudar sobre su vocación política. Me he dado cuenta de que todavía hay mucho por mejorar en cuanto a las cuestiones de género en nuestro sector público y en las estructuras de gobierno del Uruguay. La carta fue divulgada a través de redes sociales tras la renuncia a los sectores. Bentancur aseguró que sus opiniones no eran tenidas en cuenta en esos sectores y cuestionó las barreras de género que le impedían avanzar a pesar de su trabajo. Aún así, la jerarca continuó en su cargo y también en la lista 32, director de la UGD-OCE. Tras estas cartas, el intendente Antía manifestó malestar públicamente por la actitud de Bentancur y dijo que no dio la cara para entregarlas, que solamente las dejó en un sobre cerrado en la secretaría y se fue. Esa es una funcionaria de la Intendencia de Maldonado y si no quiere estar en el grupo político, que no esté. Lo que tiene que hacer es trabajar y cumplir las tareas para las cuales está nombrada. En los últimos días, Bentancur fue cesada por el desgaste que había entre ambos. El detonante de la situación fue la decisión de Antía de designar al secretario general de la Intendencia, Luis Eduardo Pereira, para suplir al director general de Turismo, Martín Laventure, durante su más reciente licencia reglamentaria. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional. Lo hacemos nuevamente hablando de Lula da Silva, que hoy tuvo su primer jornada de muchísima actividad en Italia, donde, entre otros, se reunió con la primera ministra Giorgia Meloni, con el presidente Sergio Mattarella, con el Papa Francisco, también con el alcalde de Roma, amigo de Lula y que lo visitó precisamente cuando estuvo preso. Por otra parte, las conversaciones tuvieron que ver más que nada con los relacionamientos bilaterales entre Brasil e Italia, sobre todo con la primera ministra Meloni, pero también con otros aspectos vinculados a la situación geopolítica mundial, la guerra con Ucrania y temas ambientales, que son los que está promoviendo precisamente el presidente brasileño. Está previsto que mañana se reúna con el presidente Emmanuel Macron para seguir profundizando sobre la necesidad de ratificar el acuerdo que ya se firmó con la Unión Europea y el Mercosur, pero que todavía resta su ratificación. Por otra parte, el Parlamento francés fue uno de los más críticos con ese acuerdo. El mandatario brasileño fue recibido por la ultraderechista Giorgia Meloni en la sede del gobierno y celebraron una reunión considerada por las fuentes como de cortesía y cordial, aunque no se emitió un comunicado. El encuentro entre ambos duró algo más de una hora y repasaron los principales temas internacionales, con especial hincapié en la guerra entre Ucrania y Rusia, y se estudiaron las relaciones bilaterales entre Brasil e Italia. Lula da Silva previamente se había reunido con su homólogo, el jefe del Estado italiano, Sergio Mattarella, y en el Vaticano con el Papa Francisco en un encuentro a puertas cerradas que duró 45 minutos, en el que intercambiaron puntos de vista sobre la situación sociopolítica de la región y discutieron la promoción de la paz, la lucha contra la pobreza y las desigualdades, el respeto de las poblaciones indígenas y la protección del medio ambiente, según un comunicado. El presidente de Italia, Sergio Mattarella, por su parte, le expresó a Lula su gran aprecio por la defensa de la democracia tras el intento de golpe de Estado del pasado 8 de enero y que su presencia en Roma era un honor para la República Italiana.
El mandatario brasileño proseguirá su viaje hacia París, donde asistirá el jueves y viernes a la cumbre sobre un nuevo pacto financiero mundial que busca reformar la arquitectura de las finanzas globales para responder mejor a los desafíos del cambio climático y, según adelantó, aprovechará un encuentro con el presidente Emmanuel Macron para discutir el endurecimiento del acuerdo Mercosur-Unión Europea aprobado por el Parlamento francés. Al menos 48 mujeres hasta ahora, porque podrían ser más, han muerto en una cárcel en Tegucigalpa, Honduras, luego de un motín con un posterior incendio en el marco de una reyerta que aparentemente comenzó con el enfrentamiento de dos bandas, vinculadas también a las maras salvadoreñas. La situación de las cárceles en Honduras ya ha dado otros episodios similares, mucha desesperación en los familiares, en una situación que es una verdadera bomba de tiempo, según han determinado los organismos internacionales vinculados a los centros de detención en ese país y a la violencia imperante. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, destituyó este martes al ministro de Seguridad, Ramón Savillón, luego de la muerte en una reyerta de al menos 48 mujeres en una cárcel cercana a Tegucigalpa, informó la sede del Ejecutivo. La confusión se apoderó del Centro Femenino de Adaptación Social este martes a unos 50 kilómetros de la capital Tegucigalpa, cuando, según el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, tras un motín se presentó un incendio dentro del recinto, por lo que la mayoría de los cuerpos hallados están calcinados, aunque otros que fueron encontrados estarían acribillados a balazos, hecho en el que también una decena de mujeres resultaron heridas. El sistema penitenciario de Honduras, compuesto por unas 25 cárceles, es considerado una bomba de tiempo por el hacinamiento, los problemas de infraestructura y un gran número de presos en detención preventiva, que según fuentes oficiales son controladas por pandillas conocidas como maras. En el transcurso de la noche del martes y la madrugada de hoy, fueron entregados la mayoría de los 23 cadáveres identificados hasta ahora, todos con disparos, señaló la portavoz de Medicina Forense, mientras que frente a dicho organismo se encontraban grupos de padres llorando y otros familiares, queriendo saber si alguna de sus parientes presas figuraba entre las fallecidas, aunque no tenían idea si estaban vivas o muertas y buscaban información. Honduras tiene un largo historial de sucesos en sus superpobladas cárceles y entre los más trágicos se encuentra un incendio ocurrido en febrero del 2012 que dejó 360 muertos y que fue declarado posteriormente como accidental por expertos estadounidenses. La situación en Jujuy sigue siendo tensa a pesar de que hoy no tuvo los ribetes que tuvo en las jornadas anteriores el enfrentamiento entre manifestantes y la policía. El presidente argentino Alberto Fernández realizó una conferencia de prensa pidiéndole al gobernador de esa provincia, Gerardo Morales, que dé marcha atrás con esa reforma constitucional que además ha generado toda esta situación y la represión que ha merecido la condena de algunos organismos vinculados a derechos humanos, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, entre otros. Es la primera vez después de mucho tiempo que Argentina recibe una observación de esa naturaleza, dijo Fernández, mientras las acusaciones siguen siendo cruzadas a propósito de qué generó esta situación. El presidente de la comisión redactora de la Convención Constituyente, Alejandro Nieva, denunció la participación directa de grupos kirchneristas y de izquierda en las movilizaciones del martes, mientras que el gobierno de Alberto Fernández responsabilizó al gobernador Morales, cuyo nombre suena como integrante de una fórmula del opositor Juntos por el Cambio. Una de las referentes de la oposición, la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, respaldó al gobernador jujeño y dijo que los disturbios fueron promovidos por el kirchnerismo para distraer la atención de los temas que preocupan a la población a un mes y medio de las elecciones internas. La represión del martes fue contra organizaciones sociales, indígenas y de docentes que continuaban las protestas luego que la Convención Constituyente aprobara la reforma. En ese contexto se reglamentó el ejercicio del derecho a la manifestación, quedando prohibidos los cortes de calles y de rutas, así como toda perturbación a la libre circulación y la ocupación indebida de edificios públicos en la provincia. Los detractores aseguran que la norma busca frenar las protestas que se vienen por ser Jujuy una de las provincias con mayor reserva de litio distribuida en tierras reivindicadas por la población indígena. De hecho, la nueva Carta Magna reconoce la preexistencia de las comunidades originarias, pero determina que el Estado tiene la titularidad exclusiva sobre los recursos naturales, genéticos, biodiversidad y demás bienes ambientales comunes existentes en su territorio. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad.
Mercado de Historias. Mercado de Historia. Bueno, nos vamos a una pausa y ya volvemos con más información. Seguimos con MBD Noticias, gracias por aguardar. Ahora les comentamos que la jueza penal Marcela Vargas convocó audiencias para el lunes y el martes que viene para tomar declaración como prueba anticipada a varias víctimas que tiene la causa que investiga el senador Gustavo Penades por delitos de explotación sexual de adolescentes, según informaron a La Diaria fuentes judiciales. Si bien aún resta culminar el proceso de impugnación iniciado por las defensas de los investigados, Vargas convocó a esas dos primeras instancias que serán parte de una serie de audiencias en las que declararán en tandas todos los denunciantes. Hasta el momento, la Fiscalía de Delitos Sexuales que trabaja en el caso tomó contacto con 11 víctimas, además de 2 personas que dicen haber sido víctimas de Penades, quienes participarán como testigos en uno de los casos porque la causa prescribió. Y en otro asunto, los bancos privados tuvieron ganancias superiores a los 400 millones de dólares, según un informe realizado por la Comisión Técnica Asesora de AEU. Sí, según el economista Aníbal Pelufo, desde el 2019 el sistema financiero ha crecido más del doble que la economía del país. Lo que se ve es que el sistema financiero es uno de los sectores más dinámicos, con un crecimiento que es mucho mayor que el de la economía en su conjunto, digamos. Por decirlo de alguna forma, la economía uruguaya creció 1 punto porcentual, mientras el sistema financiero creció 5 puntos. Y esto sí lo vemos en un periodo un poco más largo, como desde el 2019 para acá, por ejemplo. La economía creció alrededor de 4 puntos, mientras que el sistema financiero creció 10 puntos, 10%. La medición de resultados anuales da que en el año cerrado en abril los bancos superan los 400 millones, los bancos privados superan los 400 millones de ganancias, que en realidad números así no habíamos visto en las estadísticas que hay disponibles. Y bueno, es un primer cuatrimestre del año, si solo miramos enero-abril, digamos, donde también las cifras son las mejores que hay disponibles para analizar. Por las características del negocio ha logrado que tener muy buenos números de rentabilidad, incluso un crecimiento grande del volumen de negocios. Y una buena parte está explicada por el contexto de tasas de interés que beneficia mucho la actividad bancaria, principalmente, los negocios financieros, digamos, y también, bueno, en los momentos que hubo mayor crecimiento de la economía, los bancos tuvieron una actuación que les permitió aprovechar ese contexto. Así que en general han tenido un contexto favorable. Y ahora sí, estamos llegando al final de MBD Noticias. Antes, como todos los días, vamos a compartir el pronóstico del tiempo para los próximos días. Comentarles en este sentido que el último reporte de Inumet publicado el día de hoy afirma que no se prevén lluvias significativas durante el resto del mes y en los próximos días de julio. Esto en las cuencas del Río de la Plata y Santa Lucía. Bien, malas noticias entonces, porque se están necesitando muchísimo las lluvias. Mañana, jueves 22 de junio, va a estar algo nuboso, una mínima de 8 grados y una máxima de 14. El viernes también nuboso, 7 grados la mínima, 17 la máxima. Y el sábado nuboso, el sábado 24 de junio, 9 la mínima, 18 la máxima. Suben un poquito las temperaturas. Nos vamos. Nos vamos. Sigan en TV Ciudad, en lado B. Hay una entrevista que va a estar muy interesante. Va a estar Karina Tassino, la hija de Óscar Tassino, uno de los detenidos desaparecido desde hace 46 años, víctima del terrorismo de Estado. Karina Tassino habló el otro día en este acto de reconocimiento del terrorismo de Estado. Lo tendrán claro, los invitamos a quedarse porque seguramente vale la pena. Chau, chau.